Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 22. Voy a leer del versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí fueron, pues allí hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros os he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de
aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta el versículo 23 he leído. Cuando yo estoy leyendo esta palabra, me daba mucha curiosidad, porque Jesucristo, cuando estaba mencionando, hablando sobre el lugar donde iba a hacer ceremonia de última cena, porque Jesucristo ya sabía que iba a morir el día de Pascua. El día de Pascua inicia 14 de enero, ¿no? 14 del mes primero del año. El día de Pascua fue establecida por medio de Moisés, porque Dios había juzgado a los egipcios en la época de Moisés, dándole 10 plagas. Última plaga era quitando la vida de los primogénitos. No importa la nacionalidad de Egipto o de Israel, sino que todos los hombres del mundo que estaban viviendo en Egipto, todos estaban teniendo relación. Pero Dios le llamó a Moisés para darle una información de la salvación. ¿Cuál era la información de la salvación? ¿Cómo podía salvar la vida de los primogénitos? No estaba poniendo una regla de moral, ni ética, ni educación, sino que Dios había hablado una cosa extraña, que iba a preservar las ovejas desde 10 del mes, enero, y luego al llegar del día de 14, tenía que degollar, sacando la sangre y mojado de masa de hisopo, y también tenía que pintar la sangre en 2 postes de la puerta y dintel. Y luego Jehová había dicho que voy a cruzar en Egipto el día 14 de enero. Voy a ver, solamente voy a ver la sangre que haya pintada en la puerta, 2 postes y dintel. Esa es la condición. Por esa razón, ¿no? La gente, si hubiera tenido su propia regla para preservar la vida de su primogénito, debería orar, debería ayunar, debería leer la Biblia. No importa lo que estaba procurando hacer, sino que Dios ya había establecido una regla perfecta, que la condición es que solamente quería ver la sangre. Esta cosa está comparando de la salvación para nuestra alma. Hoy en día mucha gente están enfocando hacia su obra, porque la religión siempre pide la obra. Tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto. Imagínense, ¿no? La religión está poniendo una regla. Tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, para llegar al reino de Dios. Así estaba enseñando. Pero en la realidad, en la época de Moisés, para preservar la vida, no ponía nada de la relación de la obra de ser humano.
sino que solamente necesitaba creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, porque eso es la sombra de la sangre de Jesucristo que había derramado la oveja en la época de Moisés. Hoy en día nosotros también, ¿no? Cuando uno que acepta a Jesucristo como su Salvador, ¿qué significa? Ya Jesucristo me salvó. Ya Jesucristo murió por mi pecado. Él me hizo de ser justo ante el Señor. Eso es. Pero lastimosamente mucha gente está pensando que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, solamente el pecado pasado y también el pecado de Adán. Pero nosotros ya estamos siguiendo lo mismo, pecadores, somos pecadores. ¿Cuánta cantidad de los pastores estaban repitiendo esta palabra? Somos pecadores. ¿Por qué? No estamos cumpliendo mandamiento de Dios, por eso somos pecadores. Porque estamos derrumbando mandamiento de Dios, por eso nosotros somos pecadores. Siempre está poniendo la regla de mandamiento de Dios. Además, mucha gente está considerando, ¿no? El nuevo pacto es que cumpliendo mandamiento de Dios. ¿Por qué están siendo ignorantes de la Biblia? Porque mucha gente está siendo ignorante de la palabra de Dios. Jesucristo quería morir en vez de nosotros. ¿Con qué propósito? Para que nosotros seamos justos ante el Señor. Además, Jesucristo Él hizo la redención eterna, quitando nuestros pecados, justificando, santificando, perfeccionando a nosotros. Solamente falta creer en su corazón. Pero Satanás hoy en día, ¿cómo está trabajando? Está trabajando para que no confíe 100% en la sangre de Jesucristo, sino que quiere que mezcle su obra. Aunque cree en Jesucristo, le falta algo. Ya nosotros tenemos que hacer algo bueno. Por eso mucha gente está provocando sobre obra. Observando esta palabra, Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Ya, una persona estaba caminando, llevando cántaro. Ustedes tienen que seguir atrás de esa persona. Al encontrar dueño de la casa, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Así tiene que preguntar. Entonces, observando esta palabra, aposento alto, ¿qué significa, no? Después de construir la casa, primer piso o segundo piso, en el alto, antes de llegar de techo, hay espacio donde en ese lugar amplio y se hace como si fuera habitación. No es exacto como segundo piso, pero aprovecha un lugar. Por eso en el piso primero también hay algo de alto aposento. Por esa razón yo estaba pensando, ¿quién tenía que construir la casa? Porque alguna casa no acompaña aposento, ¿es cierto? Pero alguna casa acompaña aposento. Por eso, ¿no? Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, si hubiera construida esta casa, alguien tenía que preparar aposento.
¿Qué significa? Desde antes ya Dios tenía que controlar a un arquitecto o obrero que preparara un lugar, aposento grande. También, ¿no? Comparando de Hechos, después de ser arrebatado nuestro Señor Jesucristo, se unían entre los discípulos, como 120 personas, se unían en el lugar de aposento alto, así dice. Por eso algunos científicos o teólogos decían que eso es la casa de Juan Marcos. Así estaba diciendo. Porque la casa de Marcos era muy grande y también se unían. Eso es el sobrino de Bernabé. Significa que Dios estaba preparando muchas cosas, usando muchas gentes para cumplir la voluntad de Dios, para hacer poder cosas de Dios. Cada cosa Dios está controlando. Ya, en misma hora que va a partir de Jesucristo, dos discípulos caminando y buscando la gente que se va, pero no se va mano vacía, ¿no? Sino que uno que lleva cántaro, o sea, observando, apareció una persona que estaba llevando en su cántaro agua y luego ya estaba ubicada hacia la izquierda. Pero dos discípulos estaban conversando. Creo que esa persona, vamos a seguir caminando, acercando a esa persona. Últimamente, antes de entrar en esa casa, le preguntó: ¿de quién será el dueño de esta casa? Y fulano está bien. Y tocando la puerta: Señor, dueño, acá está. ¿O quién me busca? Mi Señor Jesús estaba hablando, nos pidió esta palabra: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Inmediatamente el dueño de la casa, captando, el Señor quiere usar mi casa. Y luego, llevando dos discípulos en ese aposento, y mostraba. Y luego dos discípulos estaban observando, confirmando, ya regresaron a Jesucristo. ¿Cómo iba a decir Jesucristo? ¿Ya confirmaron? Sí, Señor. Esta noche ya vamos a hacer cena. El día de Pascua, ya especialmente, ¿no? Tenía que comer. Según mi punto de vista, ¿no? Debería comer carne de oveja. Porque eso es el día de Pascua, ya debería comer carne de oveja. Pero Jesucristo estaba preparando dos cosas, ¿no? No necesario acompañar plato de ensalada o algo de acompañante de comida, no. Simplemente pan y vino. Sobre la mesa solamente estaba pan y vino. Porque pan se refiere, eso es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También el vino se refiere a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es significado. Por esa razón Jesucristo estaba muy contento
Pero la verdad que humanamente no debería sentir gozoso, porque ya poco día pasando, ya al llegar Pascua, en misma noche, al siguiente día ya será crucificado. ¿Quién sabía? Los discípulos no sabían. Jesucristo sabía claramente. ¿Es cierto o no? Por eso, después de terminar Santa Cena, ya subió la montaña de Getsemaní, orando al Señor, llorando, goteando sudor, convirtieron el sudor como la sangre, ¿no? Y rogaba a Dios, Señor, espero que pase esta copa. Significa que humanamente Él no quería morir. ¿Por qué? Ya sabía de dolor grande. Porque usted sabe que cuando nosotros éramos niños no teníamos juguetes, algo, ¿no? Por esa razón, a menudo nosotros atraparon ranas. Porque no hay otra cosa. Atraparon ranas y luego le golpearon hacia el suelo. ¡Pum! ¿Sabe qué? En aquel entonces la rana estaba sacudiendo. Pero, y acostado, y de su panza hacia arriba, y ponía algo como símbolo, la cruz. Y luego, viva, viva, viva. En aquel entonces se despertó, se escapó. Ahora me recuerdo, hace ¿cuántos años estaba haciendo eso? 40 años atrás. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien qué dolor iba a llegar en su cuerpo. Imagínense, ¿no? Colgando de madera, clavando de sus dedos y pie, y su peso estaba bajando, el nervio de su cuerpo estaba llegando a susto y dolor. Ya la gente no puede aguantar. Aunque no aguanta, pero no desmaya ni muere durante 6 horas por ahí. ¿Qué dolores? Usted cuando fue picado por como espino, ¿cómo dice? Me duele, me muero. Así va a llorar o no. Me muero. No va a morir, si corta su dedo no va a morir, pero solamente estaba picado nada más, pero me muero. Pero nuestro Señor Jesucristo ya sabía que gran castigo es. La crucifixión es gran castigo, lo peor más que todo. Pero Jesucristo estaba diciendo, yo estaba esperando para compartir esta cena. Porque últimamente, en última noche, antes de morir, Jesucristo quería enseñar una cosa tan importante. ¿Cuál es? Estableciendo el pacto nuevo. ¿Con quién? Con Dios. ¿Cuál es el pacto nuevo? Anteriormente había establecido pacto antiguo con Dios y los pueblos de Israel. Dios estaba poniendo condición. Si puede cumplir mis palabras, si puede aceptar mi mandamiento, ya ustedes serán primer lugar, primer país. Yo voy a ser Dios de ustedes serán benditos. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, está escrito detalladamente
Si cumpla, voy a dar bendición. Pero el mismo capítulo dice que si no cumpla, entonces si no cumple, ya voy a maldecir. Voy a destruir completamente. Por fin, ¿cómo fue? Los israelitas cometieron bastante, apartaron de Dios. Nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Por eso Dios no pudo menos que anular el pacto antiguo, estableciendo el pacto nuevo, que Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. En esa sangre fue rociada en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue rociada sobre el propiciatorio. En el propiciatorio, 7 veces rociada, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo tanto quería explicar esto. El versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesucristo estaba enfocando sobre el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto nuevo? Estableciendo el pacto nuevo es Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Eso es nuevo pacto. Veamos. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Imagínense. Ya no hay más ofrenda, dice. Esta palabra, ¿de quién será? De Dios. Dios dice que no hay más ofrenda. No es necesario traer ofrenda. Ya no es necesario matar animales. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención por la sangre de Jesucristo. Por eso no voy a recordar de sus pecados y transgresiones. Esa es mi promesa. Ese es mi pacto. Uno que acepta esta palabra será salvo, será justo y perfecto. Pero Satanás está tapando oído entre los que están congregando en la iglesia. 1,000,000 de personas están tapados sus oídos. Aunque está escrito, aunque puede ver, leer, pero en su corazón siempre le condena. Yo soy pecador, yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios, yo tengo que hacer buenas obras, yo. Siempre estableciendo sujeto, yo, mientras tanto que hablando, yo. Entonces desaparece, alejando, Jesús. No se ve Jesús. ¿Por qué? Siempre, yo. Entonces, ¿dónde está Jesucristo? No se ve. ¿Dónde está la sangre de Jesucristo? No se ve. ¿Dónde está la promesa del Señor? No me acordaré de sus pecados y transgresiones. No escucho. Ya, yo tengo que hacer bueno. Yo tengo que ofrendar. Yo tengo que cumplir. Yo. Qué lástima. Yo estaba viviendo así. Yo estaba bajo la ley. Mientras tanto, yo estaba congregando la iglesia presbiteriana de Corea del Sur.
Yo estaba pensando, Jesucristo murió por mí, pero no limpió todos mis pecados. Yo tengo que limpiar por la oración, por arrepentimiento. Siempre yo. Entonces, ¿de qué aprovecha el versículo 18? Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. No hay más. No solamente ofrenda, no hay más. Nada que ver de su obra, oración, arrepentimiento, algo, no. Ya Jesucristo había crucificado, limpiado, perdonado. Solamente necesario aceptar. El capítulo 9 de Hebreos, el versículo 12, como dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si no hubiera limpiado nuestros pecados eternamente, una sola vez para siempre, ¿por qué es necesario escribir esta parte, esta letra? Si no hubiera limpiado. Si nosotros necesitamos limpiar nuestro pecado cada día, entonces ¿para qué es necesario esta palabra? ¿Quién es que está menospreciando esta palabra? ¿Quién es que está pisoteando esta promesa? El que no cree en el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Buena noticia es que Jesucristo quitó el pecado del mundo. Él cargó, siendo encargado de todos nuestros pecados, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención por su ofrenda. Nos hizo perfección. Por su muerte nos santificó y nos justificó. Por eso Dios ya nos dio la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Nunca más. Así, nunca más. Nunca más. ¿Cuándo se usa? Nunca más. Así dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Satanás dice que no es nunca. Cada día Dios recuerda. Cada día le condena. Dios sabe muy bien que tú eres pecador. ¿Es cierto? Sí, Señor. Yo soy pecador. Llora. Golpea su pecho. Siempre llora. Mientras tanto que ora. Y luego cuando se termina, se ríe. Otra, cuando quiere orar al Señor, llora. Y luego se ríe. Algo problema de su mentalidad. Está repitiendo. Significa que tiene que asegurar la fe. Tiene que asegurar en su corazón por la promesa del Señor. Uno de los dos. Ya está siendo pecador o ya está siendo justo. Ya está siendo pecador o ya está siendo salvo. Ya está siendo hijo de Satanás o ya está siendo hijo de Dios. Tiene que elegir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde está? ¿En Cristo Jesús o fuera de Jesús? Uno que está fuera de Jesús, hay condenación. Uno que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo creí por la gracia del Señor. Yo acepté esta palabra. Por eso yo recibí la salvación en el año 1990. Desde aquel tiempo Dios me cambió mentalidad y corazón. También Dios me mostró el siervo de Dios, Pastor Osoba, también la iglesia, para que yo pudiera
ingresar en la escuela de teología, aprendiendo la palabra de Dios. Dios me envió Jamaica, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Chile. De repente estoy pensando de periodo, ¿no?, de mi vida, lo que estoy viviendo en Santiago de Chile, lo más largo que otros países. Qué raro, ¿no? Yo pensaba que hace unos de 2 años habría venido acá, pero pasó muchos años ya. Más de 7 años y 8 meses. Anteriormente, ¿no?, más largo que era Paraguay, estaba viviendo 7 años y medio. Pero ahora ya ganó. Periodo de Chile ganó contra Paraguay. No sé muy bien, hasta hoy ya estoy viviendo acá, ¿no? Dios, ¿a dónde me enviaría? Pero hasta que Dios me envíe, a mí me gusta quedarme en Chile. Quiero ver cómo Dios va a bendecir a este país, Chile. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Jesucristo realmente quitó el pecado del mundo, incluye todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro. ¿Para qué? Para hacer la redención eterna, una sola vez para siempre. Quería solucionar el pecado de todos nuestros pecados. Por eso solamente es necesario abrir su corazón aceptando a Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados. También Dios nos da promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias, Señor, por darnos la salvación gratuita. Gracias, Señor, por haber dado entendimiento. Gracias, Señor, por haber establecido su siervo Pastor Ursúa. También gracias, Señor, por haber dado esta clase que nosotros podemos aprender la palabra de cada día. Gracias, Señor, que nos guiará constantemente por su amabilidad, por su amor, por su fidelidad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.